Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Continuamos en la quinta semana de confinamiento aquí, de esto que dicen que no hay quinto malo. Y hoy cuento con la presencia de un diputado regional, sotanero, en esta ocasión que es por el Partido Socialista, Alfonso Martínez Baños. Muy buenas. Hola amigo Bartolo, encantado de saludarte desde el confinamiento, pero con ánimo. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, 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 con salud, aquí compartiendo ya hoy hace un mes con toda la familia, pero bueno, esto es lo que nos ha tocado vivir y lo que tenemos que aceptar. ¿No? Digo que mucho se ha hablado, mucho se dice, mucho que ha tomado este gobierno, que, que si bien, que si mal, vamos, que esto es como en botica. ¿Cómo lo lleváis? ¿Y el gobierno ha actuado bien? ¿Ha actuado? ¿Cómo lo ves tú que ha actuado el gobierno? ¿O tú qué vas a decir? Bueno, esta es una crisis inédita y además dinámica, una crisis que, bueno, nadie pensaba que pudiese llegar a estos extremos. Por tanto, nadie en el mundo estaba preparado para esta situación. Todo ha tenido que ir sobre la marcha, se han tenido que tomar multitud de decisiones. Afrontar esta crisis sanitaria es complejo, pero además tener que afrontarla desde un punto de vista social y económico es todavía más complejo, ¿no? Todas estas medidas de ayuda, de apoyo a los sectores más afectados, autónomos, pymes, a los trabajadores en general, y tener que parar un país como prácticamente se ha parado toda su actividad económica y volver a ponerlo en marcha no es fácil. Es decir, Uh -huh. lo que te estoy queriendo transmitir es que evidentemente tiene que haber habido fallos, nadie es perfecto, todos nos equivocamos, pero no me cabe ninguna duda de que el gobierno de España, los gobiernos en general, voy a hacerlo en plural, tanto el gobierno de España como los gobiernos de las comunidades autónomas y muy importante, los alcaldes y las alcaldesas están poniendo lo mejor de sí para que esta crisis la podamos superar. Alfonso, esa era una medida lógica, unas medidas preventivas. Esas medidas lógicas o preventivas, o como algunos las querían llamar, se han visto que son las medidas que están dando los resultados según las últimas noticias que tenemos de las cifras de infectados, de sanados, de curados y de fallecimientos que desgraciadamente siguen ocurriendo en España, aunque van descendiendo. Bueno, una crisis sanitaria de esta envergadura, especialmente el aspecto sanitario de la crisis, las decisiones las toman los gobiernos, pero evidentemente detrás de esos gobiernos, a la hora de tomar decisiones, hay cientos de técnicos y científicos que son los que aconsejan porque son los que entienden. Y bueno, lo que tienen que hacer los gobiernos es ponderar esas medidas para que tengan el menor impacto posible sobre la salud de las personas, pero también sobre los aspectos sociales y económicos de la gente, ¿no? Por tanto, tenemos que confiar primero en los técnicos y los científicos que están proponiendo esas medidas y también tenemos que confiar en los gobiernos que están tomando decisiones para que esto lo llevemos lo mejor posible. No es fácil, para nadie es fácil, hay miles de casuísticas. Yo estos días que llevamos aquí confinados he recibido cientos de llamadas con diferentes casuísticas que son muy complejas, cada una de ellas, y que, bueno, en la medida de lo posible me consta que todos los gobiernos están haciendo lo posible por ir resolviendo poco a poco esas situaciones. Alfonso, lo peor de todo esto, que es la enfermedad, evidentemente, pero lo peor, ¿qué crees que puede ser? Los bulos que se pueden dar por parte de algunos grupos políticos para intentar sacar algún rendimiento de votos en próximas elecciones. Incluso algunos grupos políticos han pedido la dimisión del gobierno de tal y poner un gobierno de ahí, vamos, que no iba a gobernar, la que proponía esta gente. Digo esto, ¿tú crees que esos bulos pueden perjudicar o con el tiempo a cada uno nos van a poner en su sitio?
Bueno, yo estoy convencido de que el tiempo dará y quitará razones como siempre hace, ¿no? Los bulos y las fake news son malas porque lo único que hacen es generar un clima de crispación, de enfrentamiento, de confrontación, que en estos momentos es lo que menos necesitamos. Por tanto, hay que hacer todo lo posible por aparcar y reprimir a la gente que está utilizando esa estrategia de bulos y de noticias falsas. Ya alguna red social ha tomado medidas al respecto, que por cierto está siendo criticada por tomar esas medidas, pero es que esto es lo que menos necesitamos en este momento. Y desde luego lo que tenemos que hacer los partidos políticos en general es actuar con lealtad y unidad. Si la gente no va a entender otra posición ante una crisis de estas dimensiones en donde están muriendo miles de personas, y hay cientos de miles de afectados, lo que no puede entender la gente es que esto se utilice como instrumento para echarse las culpas los unos a los otros. Y me estoy refiriendo fundamentalmente a los partidos políticos. Por tanto, hay que ser leales con el gobierno o los gobiernos que toman las decisiones, hay que estar unidos y aportar todo lo que podamos cada uno de nosotros, los políticos y los ciudadanos en general. Esto no quita, lógicamente, para que cuando uno vea algo que tenga que criticar, porque la lealtad también es con la sociedad, no solo con los gobiernos. Y por tanto, cuando haya que criticar algo, hacerlo, pero hacerlo desde un punto de vista constructivo, positivo. Esta es la estrategia, esta es la forma de actuar que estamos siguiendo, por lo menos desde el Partido Socialista en la región de Murcia. Alfonso, decías que seguir y ser fiel a los gobiernos y ser solidario y no levantar bulos. Yo te vi días pasados, no sé si fue la semana pasada o bueno, sería la semana pasada, ¿no? En unas manifestaciones que hacías, y te vi muy enfadado. No sé por qué. Recuérdame, ¿a qué te refieres? En cuanto a que decía Alfonso Martínez Baños que el único gobierno que había invertido más, o el gobierno que había invertido más que ninguno, era el del Partido Socialista. Bueno, vamos a ver, yo, en fin, no sé en concreto a qué se está refiriendo. Yo lo que he criticado y critico desde el punto de vista constructivo, y no me estoy refiriendo en este caso a la crisis sanitaria, que yo creo que en la crisis sanitaria el gobierno de España y el gobierno de Murcia están actuando en la medida de sus posibilidades, lo he explicado antes, esto es nuevo para todos, por tanto cada día hay que tomar decisiones que te puede equivocar porque es una crisis inédita y además dinámica que va cambiando día a día. Por tanto, ahí poca crítica me habrás visto a mí. Yo sí critico en algún aspecto que tiene que ver más con la crisis social y económica que ya estamos empezando a tener y que va a ser aguda a partir de que superemos la crisis sanitaria, ¿no? En este sentido, yo lo que le requiero al gobierno de la región de Murcia, y es una crítica totalmente positiva, es que empiece a poner medidas encima de la mesa para resolver esa crisis social y económica. Me estoy refiriendo a medidas que complementen las que ya ha puesto el gobierno de España. Lo cierto y verdad es que el gobierno de España, a pesar de las críticas que está recibiendo, ha puesto sobre la mesa un paquete de 200.000 millones de euros. Esto es inédito, nunca había ocurrido en la historia de este país y algunas de esas medidas tienen que complementarse desde los gobiernos autonómicos. Lo están haciendo la mayor parte de las comunidades autónomas y, por tanto, yo lo que le pido a la comunidad autónoma de la región de Murcia es que también lo haga. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo concreto. El gobierno de España ha puesto una serie de medidas en prestaciones para los autónomos que tienen que cesar la actividad o que tienen pérdida de ingresos en sus negocios. Ha puesto sobre la mesa prestaciones que tienen que ver con una parte de la cotización que hacen ellos y también con dejar de pagar la cuota que tienen de autónomos, ¿no? La cuota al RETA, al régimen especial de trabajadores autónomos. Bueno,
la Comunidad Valenciana, la Generalitat Valenciana, ha suplementado esas medidas apoyando a esos autónomos con unas cantidades de dinero, de 1.500 euros en el caso de que tengan que cesar la actividad y de 750 euros si tiene pérdidas, o sea, ha disminuido su facturación. Lo que le pedimos a la Comunidad de Murcia es que aquí también se tomen ese tipo de medidas de carácter social y económico. Repito, para complementar las que ya ha tomado el Gobierno de España. Y repito, se trata de siempre de colaborar y de hacer una crítica constructiva, porque la colaboración entre todas las administraciones y entre todas las instituciones va a hacer posible que salgamos más rápido de esta crisis. Alfonso, me da a mí, o por lo menos esa es mi impresión, que ahora que estamos entre presupuestos y vamos a aprobar que el Partido Socialista le tiende la mano al gobierno regional y todo esto, me da a mí que por lo menos este año, como mínimo, el capítulo económico está agotado. Yo no digo este año, pues no decir casi toda la legislatura. ¿Cuál es la impresión de Alfonso Martínez Peña? Bueno, efectivamente, hay ahora mismo unos presupuestos, los del año 2020, que por determinadas circunstancias el gobierno regional ha ido atrasando, de manera que todavía no están aprobados. Estamos en estos momentos en nuestra comunidad con presupuestos prorrogados del año 2019, que no es ninguna catástrofe, no pasa nada por estar con presupuestos prorrogados. Lo que nosotros estamos planteando es que los presupuestos que llevó a la Asamblea el gobierno regional en el mes de enero ya no valen. Y no valen porque las circunstancias han cambiado totalmente. Y además no valen ni por la parte de los gastos, porque hay que establecer otras prioridades en donde gastar, y tampoco valen por la parte de los ingresos, porque tampoco se van a tener los ingresos que se habían previsto, porque evidentemente hay un parón de la actividad económica y eso tiene una repercusión clara en los presupuestos de los gobiernos en general, del gobierno de la nación y del gobierno de España, y del gobierno de la región. Por tanto, lo que nosotros estamos planteando es que se hagan unos nuevos presupuestos, que además con carácter de urgencia, y la colaboración total y absoluta del Partido Socialista en la región de Murcia para trabajar con el gobierno regional y también con el resto de los partidos políticos a la hora de confeccionar esos nuevos presupuestos. Bueno, el Partido Socialista, he leído por ahí que propone propuestas abiertas con varios puntos, como mejoras en sanidad, en política social, en educación, en economía regional, en sector industrial, en sector turístico. Estas ayudas o estas propuestas abiertas, ¿cómo son? ¿Cómo serían? Porque claro, si está prácticamente agotado el capítulo económico, ¿en qué se le puede ayudar? Pues a empresarios, como Alfonso Martínez Peña decía, de los 1.500 euros, como se hace de Orihuela para arriba. No sé, ¿cuáles son esas ayudas? ¿Cómo proponer? Bueno, vamos a ver, más allá de mostrar nuestra colaboración con el gobierno regional para hacer unos presupuestos nuevos que den respuesta a las necesidades que están teniendo miles de trabajadores y de empresas, nosotros lo que estamos planteando es que necesitamos un pacto para la recuperación social y económica de esta región. Porque estamos viviendo una situación absolutamente inédita. Es decir, nunca habíamos pasado por aquí. Los efectos sobre la economía van a ser devastadores. Esto no lo cuestiona nadie. Lo que nadie se atreve a decir, ningún experto, es hasta dónde vamos a caer en la actividad económica. Por tanto, estamos en una situación de emergencia. Y las situaciones de emergencia hay que afrontarlos juntos, unidos. Y nosotros lo que le estamos proponiendo al gobierno regional es un pacto de todos los partidos políticos, del gobierno regional, del gobierno de España, de los ayuntamientos y también de los agentes económicos y sociales y del tercer sector para elaborar
una hoja de ruta y una serie de medidas que nos permitan salir de esta crisis unidos. Es decir, que nadie se quede atrás, que no pase como en la crisis de 2008, en donde, en fin, hay mucha gente que se quedó tirada, ahí están los índices de exclusión social y de desigualdad. Estamos en la región de Murcia con una población en torno al 30% en exclusión social, es decir, gente que lo está pasando muy mal como consecuencia de aquella crisis. Bueno, pues esto no puede volver a ocurrir. Y lo que nosotros estamos planteando es que se tomen medidas que nos permitan salir juntos todos, con independencia de nuestro estado social o de nuestra situación económica. Y bueno, estamos a la espera de que el gobierno regional y el resto de los partidos políticos se pronuncien al respecto. Nosotros hemos planteado no solo la idea de hacer ese pacto, sino también los contenidos básicos que tendría que tener ese pacto. Concretamente están en torno a las 100 medidas que habría que adoptar en todos los ámbitos de la política sanitaria, la política social, en las ayudas a comerciantes, al turismo, las ayudas a los autónomos, la digitalización de la economía y de la educación, el tema de comedores escolares, el tema de la cultura, en fin, una serie o una batería de medidas que ponemos sobre la mesa. No decimos que esto es lo que haya que hacer, es la propuesta que nosotros ponemos sobre la mesa para hablar. Y esta palabra ahora tiene que conjugarse muchas veces, hablar con el resto de los partidos políticos y de la sociedad civil para afrontar ese pacto y entre todos, tomar las decisiones que tengamos que tomar para ver cómo afrontamos esta situación. Alfonso, ahora todos los grupos, todos los gremios, pues hablan de necesidad. Evidentemente necesitamos ayuda, necesitamos colaboración, pero hay un gremio que está ahí, hay un colectivo que está ahí día a día, que está ahí luchando, que está ahí sufriendo para no desabastecer a la población, que es el gremio agrícola, el gremio ganadero. Todo esto, ¿cómo se le puede ayudar en unos momentos tan importantes y tan trascendentales como los que estamos viviendo? Bueno, efectivamente, hay un gremio que ahora mismo está abasteciendo a la población, que no ha parado, que es el sector agrícola, que es el que nos está proporcionando no solo a las murcianas y murcianos, sino a los españoles en general y a Europa en general los alimentos, y por tanto hay que estar agradecidos porque, en fin, hay miles de trabajadores que cada día van a su puesto de trabajo arriesgándose a contagiarse, pero con el objetivo de mantener este país en pie, igual que están haciendo los transportistas, que están haciendo las fuerzas de seguridad del Estado, el ejército, las policías locales, protección civil, bomberos, es decir, tantísima gente que está ahí al pie del cañón para permitir que las cuestiones más básicas de nuestro país, lo que es la alimentación, lo que es la energía, el suministro del agua, en fin, las cuestiones básicas, la sanidad, por supuesto, sigan funcionando. A pesar de que nosotros estemos confinados, ¿no? La mayor parte de la población. Pero gracias a ello, este país sigue funcionando y lo que tenemos que estar orgullosos es de que somos capaces, a pesar de la gravedad de esta crisis, repito, que seguramente será una de las crisis de la historia reciente de la humanidad más grave, a pesar de esa gravedad, nuestro país en las cuestiones más básicas sigue funcionando. Y esto, repito, nos tiene que hacer sentir orgullosos de que tenemos un Estado fuerte, unos servicios públicos fuertes que permiten que esa normalidad la sigamos manteniendo. Sí, porque yo le hablaba de la agricultura y de la ganadería, pero le hablo ahora de la fiscalidad para esos empresarios y todo esto. Ustedes hablan de una fiscalidad progresiva y solidaria. Cuando hablan de eso, ¿a qué se refiere? ¿A que no sé, que tengan que un tiempo para hacer frente a sus gastos fiscales? A ver, nosotros lo que decimos en esa propuesta de pacto es que, lógicamente,
van a disminuir los ingresos tributarios porque va a haber menos actividad económica y, por tanto, hay que intentar compensar esa disminución de los ingresos con otros ingresos. Y planteamos varias medidas que pasan por mutualizar parte de la deuda que tiene la comunidad autónoma, en torno a los 10.000 millones de euros. Cuando digo mutualizar, es que esa deuda, o por lo menos parte de esa deuda, pase a formar parte de la deuda general del Estado, de manera que ahí liberamos una cantidad importante en el pago de intereses de esa deuda que nos permitirían destinar a otros gastos. También lo que estamos planteando es que haya un fondo de contingencia nacional, es decir, ahora mismo no se va a revisar el sistema de financiación autonómica porque evidentemente ante esta crisis no es una prioridad, pero sí que se puede crear un fondo de contingencia nacional para que las comunidades autónomas que peor financiadas están, como pueden ser la valenciana o nosotros, podamos nutrirnos de ese fondo de contingencia. También estamos pidiendo que se nos flexibilice el nivel de endeudamiento y también el déficit que nos permite tener Europa, es decir, que podamos recurrir a endeudarnos algo más con el Banco Europeo de Inversiones para afrontar las necesidades que vamos a tener y que además el déficit de las cuentas de la región de Murcia pues, sea más flexible y, por supuesto, también lo que estamos planteando es que aquí tenemos que ser solidarios. Si no somos generosos y solidarios, va a ser complicado. Y, por tanto, solidaridad significa que pague más el que más tiene. Que pague más el que más tiene. No podemos cargar otra vez toda la fiscalidad a los de siempre. Y tenemos que hacer una fiscalidad y unos impuestos más progresivos. Es decir, que aquellos que más tienen que pagar más para ayudar al conjunto de la sociedad a salir de esta situación. Bueno, ayer Santo Padre lo decía, ¿no? Que se tendría que pensar los gobiernos en condonar la deuda de los países más pobres. Pero yo digo una cosa, Alfonso, dentro de todas esas medidas que está proponiendo el Partido Socialista, habla también de una financiación autonómica más justa y más solidaria. Bueno, esto es lo que te decía, ¿no? Esto es lo que estamos pidiendo desde siempre y además en esto estamos de acuerdo todos los partidos políticos de la región de Murcia, que nuestro sistema de financiación autonómica nos perjudica especialmente a las comunidades autónomas, a Valencia y a Murcia, y por tanto hay que hacer un nuevo sistema de financiación que sea más justo, que sea más equitativo. Pero, repito lo que te dije antes, en este momento, con la situación que tenemos encima, la prioridad del Gobierno de España y del conjunto de las comunidades autónomas no va a ser revisar el sistema de financiación. No lo va a ser. Por tanto, hay que poner medidas transitorias. Y esto es lo que te estaba contando como medidas transitorias. Es decir, el que haya un fondo de contingencia que permita a las comunidades peor financiadas disponer de más recursos y el que también se mutualice la deuda que se ha creado en la comunidad autónoma como consecuencia de ese déficit de financiación. Estas son las cuestiones que nosotros, repito, estamos poniendo sobre la mesa en el ámbito de ese pacto que estamos proponiendo para rescate social y rescate económico, que son discutibles para hablar y discutirlas con el resto de los partidos políticos y de la sociedad. Alfonso, supongo que habrán leído a través de las redes sociales, sobre todo de la nota de prensa que ha sacado su grupo político a nivel local, donde hablan de la ayuda que ha recibido el Ayuntamiento de Totana de 100 y pico mil euros, sobre todo de no sé cuántos millones ahora mismo, tantos papeleos tengo por ahí, la mesa que no recuerdo los millones que ha recibido la comunidad regional. No sé, algo más que decía todo esto, porque es muy preocupante. Ayer lo decía su presidente del gobierno y mi presidente del gobierno y el presidente del gobierno de todos los españoles, que ya estaban trabajando para el día después. Claro, vamos a ver. Estas ayudas a las que tú te refieres son ayudas que ha mandado el gobierno de España o está enviando el gobierno de España a todas las comunidades autónomas para hacer frente, es un plan de choque, para hacer frente fundamentalmente a la crisis sanitaria y social. Concretamente, la que tú te estás refiriendo es una ayuda, o son dos ayudas que mandó el Gobierno de España
para, en primer lugar, atender las necesidades sociales de los colectivos más vulnerables y también para atender a aquellos niños y niñas que necesitan seguir recibiendo una alimentación diaria y que tienen pocos recursos sus familias, ¿no? Entonces, se habilitó una ayuda de 9,6 millones de euros para las prestaciones sociales a los más vulnerables y una ayuda de 1 millón de euros a la comunidad autónoma, me refiero, de Murcia. 1 millón de euros para las becas de comedor. Se ha repartido ya, como tenía que ser, la de los 9,6 millones de euros entre los ayuntamientos. La comunidad se ha quedado en torno a los 3 millones de euros para afrontar los gastos que ya tiene en ese sentido y ha repartido entre los 45 ayuntamientos el resto de dinero. Esa cantidad que tú hacías referencia es la que le ha correspondido al Ayuntamiento de Totana y que tendría que destinar, o tiene que destinar, o estará destinando el Ayuntamiento de Totana a hacer frente a esas necesidades sociales que está generando la crisis. Espero que en breve también lleguen esas becas de comedor a los ayuntamientos para que a su vez los ayuntamientos las puedan hacer llegar a las familias que están afectadas y poder mantener una alimentación adecuada de estos niños que peor situación económica tienen. Oiga, digo que sigo insistiendo en la tendida de mano de ustedes. Ayer leí un artículo en un diario regional que hablaba de que a pesar de ganar las elecciones, ustedes siguen siendo oposición y que están haciendo un gobierno, del señor López Miras, al cual le calificaban como malo, no ustedes, sino el artículo, y al señor Villegas, el consejero de Sanidad, lo clasificaba o lo calificaban como bueno. Digo esto porque el periodista se preguntaba, esa oposición que están haciendo ustedes, para si quisiera el señor Casado hacérsela al señor Sánchez o esto es muy difícil hacerle por parte del PP la oposición que están haciendo ustedes aquí en Murcia a lo que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional? Bueno, evidentemente se trata de la opinión de un periodista que yo respeto. Respecto a nuestra posición, ya la he explicado a lo largo de toda la entrevista. Nosotros hemos mantenido una posición de lealtad y de unión y colaboración con el gobierno regional. La vamos a seguir manteniendo. Esta es nuestra posición. Nada va a hacer que cambiemos esto. Evidentemente, repito, esto no significa que podamos criticar desde la parte constructiva algunas de las acciones que está tomando el gobierno regional, pero, en fin, nosotros somos responsables de lo que hacemos, no de lo que hagan los demás. Digo porque, en algún momento, tanto el presidente regional como el presidente del Partido Popular a nivel nacional, pues tendrán que dar respuesta a esa posición o a esa estrategia política que han decidido mantener con respecto al gobierno de España. Yo, desde luego, no la comparto. Repito lo que he dicho en toda la entrevista. Creo que en estos momentos lo que valora la sociedad por encima de cualquier cosa es la lealtad y la unidad. Y después, cuando ya pase todo esto, ya tendremos tiempo más que suficiente para ver en qué nos hemos equivocado, quién se ha equivocado, pedir las responsabilidades que haya que pedir. Pero lo urgente es superar esta situación y en esto no podemos estar peleando. Alfonso, supongo que seguirá la actualidad local en este momento de confinamiento ahí en tu casa y sabrás cómo se encuentra Totana, la situación actual de tu pueblo, el mío, Totana. ¿Qué te cuenta esto? ¿Cómo recibes las noticias de lo que te cuentan los compañeros, de lo que te cuentan otros políticos de otros grupos? ¿Y cómo la valoras? Bueno, durante este tiempo, yo, como era mi responsabilidad, evidentemente soy diputado de la región de Murcia, y ya no hay circunscripciones, por tanto no puedo decir aquello que me debo a mi circunscripción, pero hombre, soy de Totana y me debo a mi pueblo siempre. Entonces creí que mi responsabilidad al principio de la crisis era ponerme a disposición del alcalde, así se lo hice saber. Le dije que estaba a su entera disposición para cualquier cosa que necesitase. De hecho, hemos mantenido alguna conversación y yo he echado una mano en lo que he podido y estaré aquí para lo que él me pida.
esto es lo que necesitamos hacer, colaborar, ¿no? Independientemente de que seamos de Ujú. un partido u otro. Y también con mis compañeros y compañeras del Grupo Municipal Socialista he estado permanentemente en contacto, especialmente con la portavoz, con Isa Molino, y también con el resto de los concejales y concejalas con los que he mantenido en concreto una videoconferencia. Ellos me han hecho llegar las inquietudes de muchos colectivos que hay en Tutana, que son inquietudes compartidas en el ámbito regional y en el ámbito nacional. Yo, a su vez, he hecho llegar esas inquietudes y esos problemas y esas sugerencias a quien tiene capacidad para resolverlas, y estamos en esa dinámica de colaboración. Alfonso, por último, ¿eres partidario de un confinamiento y sobre todo cuando llegue ese final de confinamiento, que no sé cuándo será o cuando tú lo ves que será? ¿Eres partidario de que sea un confinamiento más progresivo, donde podamos ir saliendo poco a poco, o donde puedan ir saliendo poco a poco las personas? Bueno, yo soy partidario de hacerle caso y confiar en los científicos, en los técnicos, en las autoridades y seguir los consejos que ellos nos vayan dando, porque desde luego lo hacen siempre con toda la buena intención y porque además tienen la información y tienen los datos que no manejamos el resto de la sociedad para saber qué es lo mejor o por lo menos intuir qué es lo mejor, porque evidentemente todos nos podemos equivocar. Por tanto, yo soy partidario de seguir esos consejos o esas instrucciones que nos dan los científicos y las autoridades. Pero lógicamente también tengo mi opinión y yo pienso que la salida de esta situación no va a ser de la noche a la mañana. Es decir, yo he tenido bien claro desde el primer momento en que no vamos a salir del confinamiento de una noche a una mañana. Y va a ser progresivo. Es decir, yo lo que creo, yo no tengo más información que puedas tener tú o cualquier ciudadano, lo que creo es que cuando termine el periodo este de alarma, pues poco a poco nos iremos incorporando a nuestra rutina con todas las medidas y precauciones que nos eh, aconsejen tomar, y que todo esto va a ser muy progresivo. Yo, en fin, creo que eh, todo lo que queda de año posiblemente tengamos que estar en una u otra medida pendientes de nuestra salud y de nuestra protección. Alfonso, pues muchísimas gracias. Te iba a decir que hicieras una porra como la que estamos haciendo aquí, aunque estemos confinados, toda la gente está que de alguna u otra manera colaboramos, hacemos cosas con Canal 6, era que nos pusieras una fecha, pero ya me has puesto a final del año. No, Yo que soy no, uno de no, los no, más yo optimistas. no pongo fecha porque además sería absurdo que yo pusiera una fecha cuando yo ni soy técnico, ni soy científico, ni tengo que tomar decisiones al respecto, ¿no? Por tanto, yo no quiero poner fecha, doy una opinión de que esto va a ser muy progresivo y que va para largo. Vale, no, que yo siendo el más optimista pongo para mediados de junio poder salir a la calle, bueno, y luego para darnos un abrazo, no virtual, sino físico, y para darnos un beso, dos besos, como estamos deseando, pues se tendrá que pasar más tiempo. Alfonso Martínez Baños, ya no le hablo como político, sino como amigo. Cuídate, amigo. Igual, cuidaros vosotros también, y lo que le pido a todas las personas que nos estén viendo, que se cuiden y que velen por su salud, porque de esa manera velan por la salud de todos. Vale, pues muchísimas gracias. Y como no nos podemos abrazar físicamente, pues como ahora se dice, ¿no? Un abrazo virtual y ya está. Muchísimas gracias por atendernos, Alfonso. A vosotros, encantado. Bueno, pues esta era la opinión de lo que de la situación actual. Hemos hablado también de las propuestas de su grupo político a nivel regional, sobre todo, y cómo está la situación en Totana, como la ve, y también de algunas cosas más. Alfonso Martínez Baños, diputado en la Asamblea Regional por el Partido Socialista Totanero de Pro, y bueno, ahí lo hemos tenido. Que gracias a todos ustedes, queden con Dios.